dolor es una experiencia, igual que el placer es una experiencia. Comerte algo es una experiencia. Si no te has dado cuenta que te lo has comido, te lo has comido. Si yo puedo tener dolor sin tener una lesión, ¿cómo relacionas ese dolor contigo mismo y con lo que te rodea? El dolor es una experiencia y tiene que ser desagradable. Y de ahí nos metemos, por ejemplo, en el tema de los sadomasoquistas, ¿no? Nosotros somos los mercenarios que estamos viendo este cambio. Luego te explican un caso en redes que a mí esto me pone negro. No es que le pasa esto y he hecho esto para solucionarlo, tío. Las cosas son jodidamente más complejas. También está el tema marketing. Exactamente. Mira mis casos de éxito, qué buenos son. Claro. ¿Hasta qué punto el profesional sanitario decide la cantidad de información de su diagnóstico que le pasa al paciente? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Chema. Otra vez, muchas gracias por venir. Un capítulo más en Chapa Chema, Chapa Gustavo. La segunda vez que vienes y esta vez, bueno, la propuesta tuya es parecida pero diferente a la última, ¿no? Sí, un poco hablar de dolor, saliéndonos un poco de tendinopatías. Es decir, que más que hablar de una tendinopatía y de tal, vamos a hablar de... Dolor en general, cómo hemos llegado a la concepción actual del dolor que tenemos, callejones sin salida que tenemos y un ejemplo pragmático de por qué hay un callejón sin salida, como es el dolor lumbar. Creo que es un buen ejemplo y le interesa a mucha gente. Me parece guay. Así la gente que entiende un poquito cómo funciona el dolor, qué mecanismos hay y cómo pueden trabajar con ello. Me gusta. Vale, Gustavo, pues voy con la primera pregunta. ¿Qué es el dolor? Pues algo jodidamente complejo actualmente. A ver, tenemos una sociedad que se llama la IAS, que es una sociedad para el estudio del dolor, y ellos tienen una definición bastante cerrada con la cual se han pegado bastante hasta llegar a la que tenemos actualmente. De hecho, muchos investigadores no están nada de acuerdo con esa definición, pero bueno, es la que hay a día de hoy, que es sensación emocional, ¿vale? Y sensorial desagradable asociada a un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos del mismo. Toda esta mierda que he dicho simplemente significa que tienes que sentir algo incómodo, generalmente te genera una emoción desagradable, y lo de un daño tisular real o potencial quiere decir que puede que no tengas un daño real en el tejido y sientas dolor, y nadie te puede negar que estás sintiendo dolor, aunque no tengas nada de daño en dicho tejido. Vale, es decir, que yo puedo tener dolor sin tener un daño real. Es decir, yo puedo tener dolor sin tener una lesión. Exactamente, o al menos un daño aparente donde nosotros observamos. Me duele la mano, no puedo moverla, me hacen una resonancia, me hacen una radiografía, me han hecho una ecografía y no tengo absolutamente nada roto, nada fuera de lo que es lo común, ¿no? Pero aún así yo siento dolor. Y a día de hoy, con esa definición, ningún profesional sanitario, aunque no tenga pruebas estructurales de decirte que estás bien, no te puede negar que tú sientas dolor, porque la experiencia es única y cada dolor tiene que ser respetado por propia definición. Entonces, exactamente, no hace falta que una estructura esté dañada para una persona sentir dolor, según la definición de la IAS, ¿no? Vale, porque bueno, de hecho en el abordaje que se hace ahora, que hasta hace unos años era exclusivamente biológico, de me duele aquí, tengo esta lesión. Correcto. Y punto, y pues tienes una hernia, tienes una tendinitis, lo hablamos. Si no lo habéis visto, mirad el capítulo anterior, es muy interesante. Tienes una tendinitis, tienes tal, y trabajamos sobre ello, pero luego ahora, por ejemplo, el abordaje que se hace es muy distinto, ¿no? Quiero decir, ahora el abordaje que se hace tiene los tres componentes, que es el biopsicosocial, porque correcto, no solamente tiene que ver con el dolor en sí mismo y el tejido que pueda dolerte, sino con cómo relacionas ese dolor contigo mismo y con lo que te rodea. Exactamente, con muchas más cosas. De hecho, de lo que hablas tú es el modelo estructuralista, del cual parten pues, muchísimos profesionales sanitarios. De hecho, creo que el cambio que se está haciendo al biopsicosocial, que es biopsicosocial, que son las tres dimensiones del dolor aceptadas a día de hoy, nosotros somos los mercenarios que estamos viendo este cambio. De hecho, si no me equivoco, fue en pandemia, 2020-2021, que el dolor crónico fue aceptado como enfermedad propia. Hasta ese momento se concebía el dolor como una consecuencia de una enfermedad. Pero el dolor crónico era como, hay algo que no estamos viendo y te duele por eso, pero hasta que lo vea. ¿Tienes el hueso roto? Sí, de hecho es lo que siempre se ha dicho, del esguince mal curado, de este tipo de dolores que dices, es un dolor crónico, pero realmente si los tiempos de recuperación de los tejidos son estos... Claro, que son de 3 a 6 meses. ¿Por qué yo tengo un dolor... perpetuante, sigue ahí. Siempre, de toda la vida? Y bueno, ahí nos lleva a una siguiente pregunta, ¿no? Porque hemos hablado del dolor, del modelo biopsicosocial y tal, pero la pregunta es, ¿yo puedo tener diferentes tipos de dolor? ¿Qué tipos de dolor tenemos? Esto es... ¿Cómo podríamos
¿Cómo podríamos Categorizarlos, ¿no? categorizarlo? Yo al menos, tío, me baso en lo que hacen otros autores, que son los que estudian el dolor, y desde luego saben muchísimo más que yo. Yo simplemente leo mucho e intento, pues, divulgarlo de una manera muy fiel a ellos, con mis propios sesgos, ¿no? Eso desde luego. Según cómo están las cosas a día de hoy, que te lo digo, se pelea mucha gente por estas cosas, hay tres tipos de dolor distintos. El nociceptivo, que es el típico que hemos hablado del modelo estructuralista, es decir, me rompo una pierna, me duele la pierna porque me la he roto. ¿Vale? Me hago un esguince, pues me he distendido un ligamento, el deltoideo, por ejemplo, y me duele el tobillo por ello. Es el dolor más típico y el que el público puede llegar a entender perfectamente porque es la concepción que ellos tienen del dolor. Luego tenemos otro bastante fácil, que es el neuropático, que es que por fallo, por definición es una enfermedad o lesión de un tejido nervioso y ese dolor proviene de esa lesión del tejido nervioso, específicamente somatosensorial, que es todo el sistema nervioso que te da sensaciones de temperatura, tacto, presión, etc. Entonces, por ejemplo, un hormigueo en la mano, el túnel carpiano, que mucha gente está operada de ello, la típica ciática, ¿no? Puede venir por una compresión del ciático o no, y de ahí que nosotros estemos hablando de esto. Pero bueno, es un ejemplo muy pragmático de un dolor neuropático. Y luego se lía todo y viene el cabrón del dolor nociplásico, que es el que no encaja en ninguna de estas dos definiciones. Y que ya todo mal, ya dices aquí qué está pasando, ¿no? Es como la fibromialgia, ¿no? El cajón desastre. En principio, la fibromialgia, tío, se utilizó para crear la definición de ese puto dolor, porque es complicado. La fibromialgia es como el ejemplo más pragmático de ese tipo de dolor y gran parte de la definición vino a raíz del estudio de la fibromialgia. Entonces, digamos que el nociplásico se dice que es un procesamiento alterado de una información dolorosa, ¿vale? Y sin signos de daño evidente de tejido nervioso, es decir, neuropático, ni daño evidente de un tejido no nervioso, que sería el nociceptivo. Es decir, el nociplásico es literalmente todo lo que se queda fuera de las dos definiciones que he dicho anteriormente. Entonces, si tú la analizas un poco en frío, te das cuenta de que dices, tío, os habéis sacado esta definición de la manga simplemente para poder categorizar todo aquello que no entra en el cajón desastre. Claro, para categorizar el 85% de lo que no engloba este 15%. Exactamente, y ahí lo meto. Y decir, ala, pues este tipo de dolor. Exactamente. Y arreglado. Tenemos de todo, fibromialgia, tenemos dolor lumbar crónico, por ejemplo. Sí, de hecho, al final parece ser que el tema del dolor nociplástico, por ejemplo, al no corresponderse con ninguno de los otros, es como, claro, un dolor no definido, ¿no? Porque sabemos que el dolor de un ligamento, de un tendón, por ejemplo, es en un punto, al activarlo, tal. El de un músculo, a la contracción, al estiramiento, hay tal. El dolor óseo, tal. Quiero decir, son diferentes especificaciones del dolor nociceptivo que nos puede llevar de forma más o menos clara A un diagnóstico. A un diagnóstico relativamente fácil. Y el dolor neuropático, que es también muy característico, que es un dolor siguiendo un recorrido lineal, siguiendo tal, con un dolor eléctrico, con unas características, parestesias, incluso debilidad, o en una zona en concreta de adormecimiento, que puede ser más un dolor neuropático a nivel de raíz nerviosa, tal, pero compresión a la raíz, o una compresión en la raíz y da eso. Pero claro, todo lo que no es eso, el otro. Y es como, ¡hala! Nociplástico. A tomar por culo, lo meto ahí y ya está. Dolor nociplástico, rehabilítalo. Buena suerte. Y a ver qué haces, porque se sale totalmente de la concepción actual que tenemos del modelo estructuralista. Y de hecho, tío, es gracioso porque el neuropático mola y lo tenemos muy aceptado a día de hoy, pero cuando se definió, quiero decir, pero en su momento también fue como una patada en la mesa, es decir, todo lo que no sea nociceptivo, es decir, concepción normal del dolor de me rompo una pierna, me duele, es neuropático. Neuropático, exactamente. Y luego ya cuando vieron que tenían dos titanes que engloban la mayoría de dolores, pero sigue habiendo gente que no puedes categorizar, ya crearon el nociplásico. Lo que pasa con el nociplásico es que rompe tanto los estigmas anteriores que hay gente que se echó manos a la cabeza y dijo, algo está pasando aquí. Entonces ahí están los investigadores dándole caña. Pero bueno, tío, es un avance desde mi punto de vista. No, está súper interesante porque al final es que cada vez vamos avanzando un poquito más, aprendiendo un poquito y decir, vale, pues mira, estos tipos de dolor están bastante delimitados, bastante cuadrados. Vale, pues ahora el nociplástico. Y luego el nociplástico en unos años seguramente sea nociplástico tipo 1 y tipo 2 y el tipo 1... De hecho, está intentando categorizarlo ya, correcto. Quiero decir, esté categorizado y cada vez cuanto más aprendemos mejor. De hecho, fíjate, eso que dices, tío, es curioso porque ahora hay incluso un paper súper curioso que es de una reunión de científicos que saben mucho de dolor, pero una reunión totalmente social, no fue nada rollo en un congreso, ni hubo burocracia de por medio, fue algo que hicieron ellos porque quisieron y sacaron un paper de todas las conclusiones que sacaron, intentando pedir que la IAS meta un cuarto descriptor del dolor que se llama dolor mixto, que al final es como una mezcla ya, no es que haya nociplásico, neuropático y nociceptivo, no, ahora es, tío, es que un paciente puede tener síntomas nociplásicos
y síntomas neuropáticos y nociceptivos. Y ese tío está muy jodido. Bueno, Necesitamos un dolor mixto que englobe varias cosas. De hecho, por ejemplo, yo tuve un paciente que al final se le juntaron dos cosas y de hecho hablé con Ana Santonja, que hablé con ella y le dije, tía, estoy jodidísimo porque este chico no sé cómo sacarlo adelante. Pero tiene un componente de dolor tipo tendinoso, pero no acaba de cuadrar, tiene dolor también tipo Hormigueo, de síndrome sí. de la arcada de Frost, no acabo de cuadrarlo, no sé qué hacer con él. Y me dijo, bueno, pues vente y lo vemos. Y resulta que es que eran ambas cosas, quiero decir, porque a raíz del dolor tendinopático, que sí que tenía el tendón con varias historias, le había derivado por la compensación integral a un dolor nociceptivo, neuropático. Y al final, claro, es que realmente esas cosas Pasan perfectamente. Es que no todo es tan fácil, ¿no? Como, al menos, esto es una crítica, nos hacen ver en clase o luego te explican un caso en redes, que a mí esto me pone negro, de verdad te lo digo, de no es que le pasa esto, esto y esto y esto y he hecho esto para solucionarlo, tío. Las cosas son jodidamente más complejas. Haciendo esa historia te estás comiendo muchísimos sesgos, seguramente. Puede que seas consciente o no. Pero al final lo que estás haciendo es que la gente, pensamiento crítico, que ellos absorben de ti, que eres un profesional destacado en redes, al final no piensen más allá de lo que es la caja de propias definiciones, cuando es muchísimo más complejo. Hoy la ciencia dice esto, mañana dirá otra cosa. También está el tema marketing. Exactamente. Ahí entramos en tema de marketing y entramos en tema de mira mis casos de éxito, qué buenos son. Claro. Que, ojo, porque al final le enseñamos siempre los éxitos, no enseñamos... Que yo creo que igual los fracasos deberíamos también enseñarlos, sí, porque luego. No a nivel de marketing, igual a nivel de marketing puede ser interesante también, el que la persona no te vea como que eres un dios y que lo curas todo, sino el decir, ostras, pues mira, esta persona nos ha costado mucho, pero al final pues lo hemos acabado derivando al podólogo porque justo necesitaba un podólogo que hiciera esto, o mira, pues al final esta persona con una hernia lumbar que daba una clínica de ciática de tal, no sé qué, coño, mi madre... Yo la estuve tratando, ya tenía una hernia lumbar, tenía problemas, la estuve tratando y no había manera y al final se operó, le hicieron una fijación lumbar, que se me ha olvidado el nombre técnico. Y mejoró. Y mejoró. Estuvo 6 meses de rehabilitación posterior a la operación y no le he vuelto a doler. Baila zumba, hace todo. Claro, es que también eso es importante decirlo, tío, porque muchas veces tenemos la sensación, yo al menos tengo la sensación de que nos creemos como que curamos todo y los médicos se equivocan siempre enviando fármacos y tal. Un ejemplo, tío, de eso es cuando envían antidepresivos a gente con dolor, rollo el trigémino, ¿no? Que es el nervio que recorre la cara. Una neuralgia del trigémino duele que te cagas. La gente literalmente se secciona la cara con un cuchillo y tal del dolor, como cuando a ti te duele algo que te quieres sobar, esa gente ya sobarse no le vale. Entonces al final lo que hacen es rajarse la cara y luego explicaré por qué funciona rajarse la cara para evitar un poco ese dolor. Pero tío, el médico suele enviar antidepresivos para que esa gente tenga menos dolor. ¿Qué hace un fisio? Que luego se está metiendo en un campo que no es suyo, que es desrecomendar o recomendar fármacos a un paciente. Tú no puedes recomendar fármacos, ni desaconsejar. Hay inhibidores de la serotonina, que son antidepresivos, y tienen función analgésica, quitan dolor, aunque esté catalogado como un antidepresivo. Entonces no es que ese paciente esté deprimido, el médico no le haya escuchado y le ha dicho, tú estás jodido, te envío esto. No, tiene una función y una plausibilidad biológica que muchas veces nosotros, por estarnos centrando en otros temas como es músculo esquelético y tal, no conocemos de farmacología. Pero tenemos los santos huevos de decir, eso es una mierda, no te lo tomes, cuando no es un campo. Pues lo mismo con las cirugías, tío. Creo que hay cirugías que funcionan mucho, tienen una... Bueno, aparte de ver la estadística va súper bien, pero desaconsejamos cirugías siempre de primeras. Cuando realmente no sabemos el problema que tiene o si ha ido a tratamientos anteriores o... También hay diferentes tipos de cirugía, ¿no? Quiero decir, a lo mejor no es lo mismo, por ejemplo, con el tema del tendón de Aquiles, por ejemplo, sí que está visto que cuando hay una rotura mayor del 50%, creo que es una rotura total, por ejemplo, influye mucho el tipo de persona que sea, por ejemplo, una operación para un deportista parece ser que da mejores resultados que el tratamiento... Conservador. O sea, que está pautado ya directamente cirugía antes que conservador. Parece ser, tengo entendido, que es mejor para cuando una persona es deportista y quiere volver a un nivel alto de competición. Cuanto antes supere. Cuanto antes supere mejor, porque la recuperación es verdad que parece ser que llega a un término muy parecido, pero llega antes tras la operación. Y ese tío a lo mejor se está ganando la vida necesita eso. Entonces yo creo que también... Y ahí entramos en el modelo biopsicosocial, ¿no? Que también tú tienes que valorar mucho las características de la persona. Porque es que igual a Pepita, que se ha roto el cruzado porque bajando del autobús con 67 años hizo así y se ha roto el cruzado al bajar del autobús,
pues no le interesa hacer un trabajo propioceptivo de estar haciendo rehabilitación, de tal, de conseguir fuerzas, tal, para no tener que operarse el cruzado. Igual Pepita te dice, pues tío, yo me cortan, pegan, tal, que la operación del cruzado es bastante sencillita a día de hoy, la llevan bastante guay. Hace una rehabilitación más pasiva, más tal, que puede hacer, y pues Pepita no necesita hacer todo ese trabajo, que claro, también es súper importante el contexto. Que luego Dolor también... y contexto, hablaremos de ello. Exactamente. Sí, desde luego. De hecho, en características propias de una operación, por ejemplo, de hombro, hay cosas muy claras. Por ejemplo, afectación del tendón del manguito rotador mayor del 50% en pacientes deportistas. Generalmente se pauta directamente una cirugía. Aunque la norma general siempre es primero tratamiento conservador, a ver cómo va, y si no va bien, ya operamos. En tendones de hombro, que es lo que más he leído últimamente, sé que tienden a operar, por ejemplo, en calcificaciones cuando llevas 6 meses de tratamiento conservador y no va. Entonces tú al sexto mes dices, esto no va bien, mejor operamos. Claro. Pero hay otras donde directamente tienes que operar, una rotura porque te has caído, te has cogido y te has roto, directamente es cirugía, no vas a ponerte ahí a intentar hacer fisioterapia. Ahí te meten a urgencias, te sellan el tendón como pueden y ya luego haces fisioterapia, pero con eso unido. Claro. Más si eres joven, deportista, todo esto. Entonces, desde luego, el contexto del paciente creo que es el que más impera a la hora de decir qué tratamiento te hacemos a ti. Pues totalmente. Y has comentado antes sobre el tema de las teorías, me has hablado de la teoría... O sea, hay de la concepción del dolor, de la concepción del dolor y tal, y has comentado las teorías. A día de hoy, ¿qué teoría estamos valorando más que podamos explicar un poco el concepto, ¿no? de cómo se interpreta el dolor, cómo se lleva a cabo, cómo lo vemos? A día de hoy estamos rayados con el tema del dolor y no me voy a meter mucho en esto y de hecho de lo que voy a decir ahora puede salir un podcast larguísimo con otros invitados que ya tú conoces. Aquí, exactamente, que es tema de conciencia y dolor y por qué no podemos explicar la totalidad del dolor y demás, pero bueno, eso es bastante complicado. La concepción actual es eso, 3 dimensiones del dolor, donde tenemos la sensorial, que es yo noto dónde me duele, la emocional o afectivo-emocional, que es si me duele, es desagradable y me genera algo negativo en mi interior, porque si no me genera algo negativo no es dolor. Y de ahí nos metemos, por ejemplo, en el tema de los sadomasoquistas, ¿no? Que les gusta en la cama ciertas acciones o actitudes que para otras personas serían dolorosas. Para ellos no es dolor, aunque sea agresivo y lo noten a gran intensidad ese estímulo, pero no es desagradable, es lo contrario, es placentero. Entonces, a esa gente no se le puede decir que sienten dolor, ¿vale? Tiene que ser desagradable. Y luego la última dimensión del dolor es la cognitivo-conductual, que es todo lo que hemos estado hablando, el contexto. Es las experiencias que tiene ese paciente, acá memoria, que es lo mismo, las expectativas que tiene y todo eso viene englobado por algo que él no elige, que es dónde nace, con qué religión, con qué padres, qué le enseñaron. Al final tus pensamientos, el punto de vista que tú tengas, viene determinado en gran medida por el contexto en el que te has desenvuelto. Y esto es la típica frase del libro de autoayuda o emprendimiento de eres la suma de las 5 personas con las que te rodeas. No deja de ser una mentira, es verdad. Al final aprendes actitudes, comportamientos de ellos. No, de hecho, al final, en este tipo de libros, por ejemplo, también es que tú aprendes unas normas y un camino a seguir, que es el camino correcto. Y es por donde tú te tienes que mover. Entonces, claro, al final y eso lo has mamado de tus padres. Quiero decir, ¿cuánta gente conoces que al final esto lo hablaremos con Bea y le preguntaremos un día, nos pondremos a divagar sobre el dolor y sobre tal, y sobre cómo en tu vida ha influido tu vida pasada y tus padres y tu relación con tus padres y con tu entorno y todo con respecto a la afrontación del dolor, porque yo creo que eso es súper importante y súper interesante. Porque de padres ultra protectores, ultra preocupados, suele salir gente que tiene el umbral de dolor a lo mejor más bajo, sí. O que es gente que tiende a preocuparse más por las cosas. Pero también pasa al revés, que de padres ultra preocupados salen gente más descerebrados. Correcto. O sea, entonces al final yo creo que influye mucho eso, podríamos hablarlo con Bea, que puede ser muy interesante juntarnos los tres y divagar. Mira, respecto a eso, por ejemplo, cosas culturales, no sé si el umbral de disparo de la neurona del dolor sea más bajo, pero desde luego esa gente tiene una percepción de amenaza y de dolor más grande que otras, ¿no? Si las comparamos. La religión, por ejemplo, algo súper cultural. La gente que es religiosa tiene más percepción del dolor. Eso es un hecho, eso está contrastadísimo. Y dices, hostia, ¿por qué? Eso ya, mi opinión personal, pienso que gran parte de la religión, al menos el catolicismo,
genera un foco externo, es decir, Jesús me ayuda, y genera que tengas un punto de vista, una visión de un tercero es el que me ayuda a mí. Eso se llama locus de control externo. Tú cuando te presentas a un profesional sanitario y la típica señora o tal, arrégleme, ¿qué puede hacer usted por mí? ¿Cómo me quita usted este dolor? Generalmente gente sedentaria, que quiere un fármaco que se le pase rápido, exacto. Sin embargo, la otra gente, que es el foco interno, es ¿qué puedo hacer en casa? Yo necesito mejorar. Ya, el foco está en ellos, es ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? No usted que haga por mí. Guíeme en un camino que yo tengo que recorrer. Entonces, la religión comparte que al final te enseña un poco a tener un foco externo en ese tipo. Obviamente no es una regla... No, es totalmente cierto porque de hecho al final la sociedad nuestra, la sociedad que está establecida, tiene sus pilares y sus bases en la religión católica. Quiero decir, y eso es así, o sea, ya ha ido derivando del derecho romano y la religión católica y entrelazándose hasta llegar al punto de sociedad en la que estamos ahora. Y es cierto que el planteamiento a nivel occidental, por el nivel oriental es otra historia, pero a nivel occidental es cierto que al final es el médico el que te ayuda, el bombero que te salva, el tal. Quiero decir que al final buscamos siempre ese externalizar el foco de ayuda, ¿no? El foco de ayuda, más que enfocarnos en nosotros mismos, y eso es bastante... Entonces, eso es un claro ejemplo, por ejemplo, de cómo la dimensión cognitivo-conductual hace que cambie cómo te comportas tú ante un determinado suceso, que esto es aplicable a todo, pero hoy estamos hablando del dolor. Entonces, dependiendo de tus pensamientos, cómo te han enseñado, actitudes que has visto de tus padres, tal, tú te afrontas a X situaciones de una manera u otra, entre esas el dolor. Pero luego hay cosas más hardcore, por ejemplo, lo que es la epigenética, que es lo que heredas de pues, antepasados tuyos, ¿no? Por lo que ellos hicieron en vida. Esto es gracioso porque cuando salió la teoría de la evolución de Darwin, que es no, solo los que tienen mutaciones totalmente aleatorias y casualmente sobreviven mejor son los que se reproducen. Y Lamarck, que no sé si esto lo diste en bachiller, Lamarck decía que tú coges actitudes en tu día a día, ¿vale? En tu vida, y eso la pasas a tus hijos. A Lamarck lo lapidaron bajo piedras y a Darwin pues lo elevaron. Y conforme va evolucionando vamos dando cuenta de que ni tan calvo ni con dos pelucas, realmente es una mezcla de los dos. Hay mutaciones totalmente aleatorias, pero desde luego tú generas mutaciones por cómo vives en tu contexto y eso parte de tus hijos lo heredan. Ejemplo que me voy por las ramas. Si a un padre a un padre, su madre o su padre, es decir, tu abuelo, le ha abandonado y ha sufrido algo de abandono familiar, su hijo tiene más probabilidad de tener dolor crónico. En resumen, si a ti tu padre, tu abuelo, perdón, o tu abuela le abandonó, tú tienes más probabilidad de tener dolor crónico. Y eso se ve en animales que tienen un núcleo familiar cerrado, como son, por ejemplo, los caballos, los perros y demás, que tienen una jerarquía y los padres enseñan a los hijos, y eso se ve. Tienen esa mayor probabilidad de tener dolor crónico, tío. No, pero es que es una locura, porque de hecho eso, bueno, eso no lo dijo Quique en la clase, eso yo creo que lo comentó. Seguramente lo sepa de él o haya puesto el paper y demás. Que él habló de eso y de cómo una persona con ansiedad, o sea, una persona ansiosa, con muchas preocupaciones, muy preocupada por la vida, es muy probable que su hijo o su descendencia tenga mayor predisposición a sufrir problemas de ansiedad. Y dices, tío, es una locura el cómo ya no solamente pues, a nivel genético, o sea, a nivel conductual, sino a nivel genético. Quiero decir, es... Y luego también hay movidas tochas en donde tú naces con X genética y dependiendo un poco de las necesidades de desenvolverte en X situación, pues no es lo mismo, por ejemplo, la necesidad de una familia donde tú con 15 años empiezas a trabajar que la familia de un aristócrata, que con 15 años tienes que ir a reuniones sociales muy importantes. O sea, las habilidades que tú generas desde crío son muy distintas. Entonces, aunque los dos partan de la misma genética, realmente la expresión de genes que tienen los dos, debido a las necesidades de su contexto, son distintas. Y esto se ve en ejemplos de gemelos separados al nacer y tal, que son muy diferentes. Entonces dices, hostia, en la cara se le parecen, pero visten totalmente diferente, tienen otro aspecto, tal, partiendo de una misma base, piensan muy diferente, o sea, eso está ahí desde luego. Volviendo al dolor, y hablando del dolor y del contexto, y hablando de que, por ejemplo, el sadomasoquista, que eso lo hablaremos ahora un poquito más, lo desarrollaremos un poco más, pero el sadomasoquista, ante un estímulo que para otro sería doloroso, obtiene placer. Si le damos una vuelta hacia el otro lado, es decir, yo puedo tener un estímulo doloroso que en cualquier otra situación me podría doler, pero que no me duela. Correcto. Quiero decir... Sí, y eso pasa mucho. Y entonces, ahí no hay dolor.
Ahí no habría dolor. Claro, allí no habría dolor, por definición. Para que haya dolor tienes que ser, uno, consciente de que estás viviendo una experiencia, porque, joder, el dolor es una experiencia, igual que el placer es una experiencia. Comerte algo es una experiencia. Si no te has dado cuenta que te lo has comido, te lo has comido. Si no notas el sabor, te lo has comido. Es como casi filosófico, pero al final el dolor es una experiencia y tiene que ser desagradable. Si tú no te has catado de que has vivido eso o no te ha resultado desagradable, no has vivido dolor. Lo siento mucho. Y hay afecciones con cambios genéticos y tal, de canales de sodio. Bueno, el caso que hay una variación genética muy pequeñita, pero que afecta a una gran población neuronal y hay gente que es incapaz de sentir dolor. Entonces esa gente se corta un brazo y no lo nota. Lleva 4 horas en la misma posición y no se cambia, pues no se le carga la espalda. Y esa gente no vive dolor, no experimenta dolor y es muy peligroso. Porque el dolor tiene una función biológica. Lo estoy aquí dándole caña, pero realmente es importante sentir dolor. El tema del dolor y la consciencia lo hablaremos un día con Quique. Eso estaría bien. Nos lo traeremos para que hable del paper ese, que yo todavía me lo estoy aprendiendo. Yo no lo he empezado, pero... Entonces, concepción actual del dolor es esa. Parece que lo tenemos muy claro, pero nos ha costado mucho llegar a donde estamos. Lo que te digo, 2021, dolor crónico como enfermedad. Algo muy parecido a la depresión. La depresión antes lo mismo, se veía como una consecuencia, joder, se te ha muerto tu padre o tu madre o te han echado del trabajo, es normal que estés deprimido. Incluso se miraba mal a la gente que tenía depresión sin ninguna razón. Tardaron años hasta decirnos que la depresión es una enfermedad, colega. Y esto hay que tratarlo y tal. No puedes señalar a alguien porque no tenga una fuente de dónde venga eso. Lo mismo con el dolor. De hecho, bueno, hay tipos de depresión que sí que está también diagnosticado, que hay depresiones porque no tienes capacidad de generar serotonina, creo que era. A nivel genético, sí. Llámame loco, de ahí me estoy tirando un triple porque me suena que lo he escuchado, pero no te sé. Yo he leído algo, pero muy por encima. Sé que hay depresiones que se heredan. Que hay diferentes, pero que hay gente que a nivel biológico es incapaz de generar serotonina y que le falta algo. O sea, tiene una depresión constante. Puede que sea la genética que leí. Sé que hay unas que se heredan de madres a hijas y demás. Y desde luego, al final, lo que quiero que quede muy claro es que está todo interrelacionado. Es decir, que tu cerebro funcione de una determinada manera hace que tú percibas la realidad en la que vives de una determinada manera. La realidad en la que vives hace que tu cerebro cambie sus funciones, las dos, a la vez, constantemente. Entonces, eso es lo que genera, pues, cómo te comportas ante esto, que tengas depresión o no. Y hay gente que tiene más probabilidad de sufrir X cosas por su genética, que en un contexto determinado a lo mejor la sufre más o incluso menos, ¿no? Entonces, algo gracioso con el dolor es que ahora estamos en este punto, pero desde el siglo XVII hasta ahora se han pegado tanto filósofos como investigadores científicos y tal. Partimos desde que Descartes, que fue el primer filósofo occidental en describir una vía del dolor, pensaba que los nervios eran túbulos huecos por donde discurrían espíritus. Y eran los espíritus los que hacían que el cuerpo se mueva. Entonces, claro, hemos cambiado un poco la concepción. Ha cambiado un poquito, pero aún así, al final yo relativizo mucho y digo, venimos de ahí y ahora estamos aquí, ¿cómo estaremos mañana? ¿Cómo concebimos el dolor? ¿Cómo lo tratamos? Puede que a día de hoy estemos haciendo brujería en comparación con lo que van a hacer, pues... Bueno, de hecho, los cambios son cada vez más rápidos. Y cada vez más rápidos, específicamente. Sí. Y volviendo al tema que has dicho, depende de la concepción, del sitio, del contexto, de todo, y de cómo tú sientes un dolor u otro, y relacionándolo también con el tema del tejido, de si tengo un tejido, es posible que yo tenga algún tejido dañado o que yo tenga alguna variación anatómica que pueda ser propensa a que yo tendría que tener un dolor de cojones. Y no lo tengo. Pero no lo tenga. Sí. O al revés. Bueno, al revés ya hemos dicho que... Es posible. Al revés ya hemos dicho que sí, pero yo puedo tener una hernia discal maravillosa, preciosa, bien redondita, bien mona. Oprimiéndome todo el ciático ahí. Oprimiéndome, bueno, la raíz. Oprimiéndome la raíz y no tener ningún tipo de dolor de ciático, de este dolor que me bajaba la pierna, qué tal. O sea, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Y eso es una movida tocha. Y en fisioterapia pasa mucho. Es decir, me viene un paciente con un dolor en la rodilla, se le hace una prueba de imagen, el tío está de puta madre, pero la rodilla le duele un huevo. Y luego, por lo que sea, se le mira la otra rodilla y tiene el menisco reventadísimo y no le da dolor. Entonces, ¿el por qué? Pues sería una pregunta maravillosa poder responderla. Hay un montón de teorías, hay mecanismos que sabemos que actúan y tal, pero la realidad es que cada dolor lo experimenta una persona de forma particular, es una vivencia suya
y pues gracias a X cosas tú no tienes dolor a pesar de tener la rodilla reventada. Esto pasa mucho en el dolor lumbar, que es como un ejemplo muy bueno y que gran parte de la población está jodida del dolor lumbar. ¿Qué es lo que suele pasar en consulta cuando alguien te llega con dolor lumbar y una resonancia magnética que le han hecho? ¿Qué sueles observar tú ahí? Que viene con la hernia aquí. Y te dice, Me la han sacado. hola, vengo porque el médico me ha dicho, mira, tengo una hernia. Y tú dices, vale, pues a ver qué hago yo. Porque pasa mucho, quiero decir, yo tengo, mira, te pongo un ejemplo, mi chica, me encanta hacerle ejemplos de ella porque le molesta, entonces que se aguante. Y luego le envías el clip cortado, en plan, toma, mira esto. Ella cuando yo la conocí y tal, y vino a consulta, ella me dijo, es que mi hernia, es que yo, la lumbar es porque mi hernia, tengo una hernia desde 2010 que me diagnosticaron y me la vieron, y tengo una, madre mía, mi hernia, y la hernia, y la hernia, y la hernia. Y fíjate, y es curioso porque es uno de los casos de mayor éxito en cuanto a trabajo activo, porque era el paciente con foco externo de que me ayude a alguien y mientras tanto no me muevo y hago reposo absoluto y ni me muevo y pido la baja, y eso era hace tiempo. Y fíjate, a base de pelearme con ella, la confianza de asco, pero a base de pelearme con ella, por ejemplo, lo que conseguimos fue el decir, vale, ¿te duele mucho? Sí, vamos a movernos. ¿No te duele? ¿No te baja por la pierna? No hay ningún problema que veamos. Claro, o sea, no hemos visto ninguna red flag, hemos valorado, hemos visto que todo bien. Vamos a verlo. Vamos a movernos, vamos a tal. No, pero ¿cómo me voy a mover? Y pasamos de no me muevo ni de coña a que el momento en el que ella tiene un enganchón, se va a entrenar. O sea, se va a entrenar. Hostia, me he enganchado las lumbares. Se va a entrenar. Y le sienta bien. Se va a entrenar, trabaja la movilidad, tal, esto y lo otro, mete peso muerto lumbar, mete movilidad, mete GHD invertido, mete ejercicios. Y ha pasado de estar a lo mejor tras un enganchón, de pasarse una semana, semana y media, 2 semanas, jodida, sin moverse, sentada en el sofá, a seguir entrenando, seguir haciendo vida, no coger bajas, no coger nada. Y ella venía así con su hernia. Entonces... Es difícil, ¿eh? Y era una persona cercana a ti, cambiar... O sea, ¿cuál es el problema que yo veo ahí? Que, joder, el mundo evoluciona muy rápido. Hay profesionales que llevan 40 años en el campo, a punto de jubilarse, tienen una vida y es imposible estar totalmente al día de todo. De hecho, yo seguramente en este podcast me haya comido 4 o 5 cosas y haya hecho afirmaciones que otro profesional que sea específico de ese campo diga, aquí te has colado. Entonces, es imposible estar al día. Total. Imagínate una persona ya que está a punto de jubilarse que le da igual un poco su vida profesional. Tienen un modelo estructuralista muy asentado y le dicen, tío, te duele la espalda porque tienes la espalda hecha una puta mierda, no te muevas, porque te vas a hacer más daño. Y eso es un diagnóstico, y eso genera repercusiones de cara a cómo afrontar el paciente ese dolor, ¿no? Es un nocebo, como se dice de toda la vida. Entonces, asocian que moverse es malo y si se mueven, pues a lo mejor sienten dolor por esa asociación que han generado. Entonces, ¿qué pasa con los tipos de dolor que hemos hablado de nociceptivo, neuropático y nociplásico? Que, tío, siempre hay algo. A ti te hacen una prueba de imagen y no somos perfectos, igual que... Y más si tienes 40 años, tío, la gente envejece y te degeneras y dejas de sintetizar colágeno y te arrugas, y es así. El menisco varía porque es una estructura que absorbe energía y durante toda tu vida te estás moviendo. Los discos intervertebrales lo mismo. Entonces, tú tienes 45 años, da la casualidad que eres sedentario, te hacen una reso, seguramente tengas una hernia. Seguro. Que esa hernia sea la fuente nociceptiva o la fuente de donde provenga tu dolor, eso el médico y cualquier sanitario que lo diga se ha metido un triple que ni Jordan, porque no se sabe, porque no puede saberlo. La única forma no se me ocurría un método científico para poder yo saber o correlacionar que efectivamente de esa hernia viene tu dolor. Es muy complicado. Entonces, ¿por qué es complicado? Porque, tío, hay gente que le hacen una reso y tiene la espalda hecha polvo y está perfectamente. Gente que le hacen la reso, tiene mucho dolor y salen pruebas de imagen malas, es decir, tienes esto fatal. Y luego hay como dolores muy específicos como es el neuropático, donde si presiona la raíz, el nervio da dolor de cojones. Gente que lo tiene muy presionado y no tiene ningún dolor. No tiene ningún dolor. Entonces dices, ¿cómo infiero de aquí que hay gente que tiene lo mismo y tiene síntomas distintos? ¿Cómo infiero de aquí que tú que estás presionado el nervio y tú que no, y los dos no tenéis dolor, y ahora llega un tercero y tú que sí lo tienes presionado y tienes dolor? Digo, este es el bueno, este es el que lo tiene presionado y tiene dolor, viene de ahí.
eso es asociar un poco aleatorio y tirarse triples todo el tiempo. Entonces, como hay mucha desinformación actual, es lo que pasa constantemente. Entonces, la pregunta es, y te lo pregunto a ti a nivel personal, ¿cuánto necesitas tú como fisio un diagnóstico, hablando de dolor lumbar, para mejorar a un paciente? Y, Si hablamos de pruebas de imágenes, a mí me joden. O sea, a mí la prueba de imagen lumbar, a mí una resonancia magnética lumbar, quitando casos puntuales, tengo una chica que tenía un síndrome de cola de caballo y tenía un dolor, tenía una claudicación, automáticamente fue como sal corriendo a urgencias, Correcto. hazte una reso, vemos que efectivamente tienes un problema serio, ala, corre, opérate y a saco. Pero quitando red flags, quitando cosas muy específicas. quitando cosas muy concretas de claudicación, debilidad, cosas muy específicas, muy concretas, o de politraumatismos o de cosas chungas, ¿vale? Quitando todo lo que es chungo, a mí que una persona venga con dolor lumbar y me diga, te he traído el CD de la resonancia, a mí me has jodido. Porque tu médico, primero, el radiólogo, este está consultado, lo hablamos el otro día, está consultado, quiere decir, al final, tu médico de cabecera te manda el trauma te manda la reso te la hace el técnico y el que te revisa la reso y te hace el análisis de la prueba de imagen es el radiólogo, que no es el que te ha atendido. Quiero decir, entonces, el radiólogo que es experto, porque coño, el médico radiólogo es experto en las pruebas de imágenes, valorar perfectamente lo que que hay, ve sí. Y es real, es un tejido que está así, y es real. O sea, quiero decir, no tiro palos a ningún médico ni a ningún radiólogo, o sea, quiero decir, el radiólogo hace su trabajo, que es ver todo lo que hay alterado de una estructura normal. Y lo que hace es que se lo manda al trauma, el trauma lo ve la reso, ve el informe del tal, él lo valora también, y entonces te lo dan. Pero claro, el trauma no te dice... Bueno, o sí te lo dice, pero que, claro, tienes una hernia lumbar L4, L5. Vale, y entonces viene a ti. Y el dolor no se corresponde con un dolor neuropático. Por ejemplo. No se corresponde con un dolor neuropático. No da dolor en el tal. De hecho, el dolor de la persona es un dolor lateral de cadera en vez de lumbar y es justo en un punto, le da solamente al tumbarse de lado y tú dices... Es que esto no igual esto no casa igual. Claro. Pero tengo una hernia. Y me lo ha dicho el médico. Y encima la autoridad que tiene un médico. Porque claro, un médico es la mayor autoridad. Ahora mismo sí. O sea, a día de hoy, a ver, también es verdad que han estudiado muchísimo. O sea, ya han estudiado una carrera durante muchísimo tiempo, más el MIR, pero la mayor autoridad es la del médico. Entonces, claro, tú, fisio, o tú, masajista, ahí entra el juego de los egos, me vas a contradecir lo que me ha dicho el médico, porque el médico me ha dicho que tengo una hernia. Y que no me mueva, por ejemplo. Y que no haga deporte. Claro. Y escucha, hay algo interesante en esto, que es que a lo mejor el médico, en este caso específico, tiene razón. Tú convences al paciente, vamos a movernos y ves que realmente el ejercicio en determinada manera, una sentadilla, un peso muerto, me da igual, natación, como si se va a jugar al golf, no le viene bien, porque hay un porcentaje de pacientes que, aunque el deporte la actividad física sea una de las terapias que más evidencia tienen, hay un porcentaje que no le llega, porque entonces ya tendríamos todo solucionado, ¿no? Y puede que tenga razón, pero la estadística está en la otra punta, es decir, la mayoría de gente le va bien, contrastado con hernias y demás. Entonces, creo que sí, es lo que tú dices, tío, cómo tú en ese momento te abrochas el traje de fisio y le dices, no, es que tienes que moverte. Es complicado. Y te peleas. Voy a hacer una pausa. ¿Tú tienes que poner el ticket? Sí. ¿Cortamos y seguimos? Cortamos y seguimos. Cortamos y seguimos. Bueno, pues ya se ha pagado la plaza de parking, ya ¿Ya no hay riesgo de que la grúa se me lleve el coche. No hay multa ni grúa. Bueno, no, cuando ya has pagado te pone una multa más pequeña, pero no se te lleva, en principio. Una polla, ¿no? No, en serio, o sea, la multa es más pequeña, es que me las he comido todas. Entonces... Hostia, bueno, pues nada, mientras el coche siga ahí, yo me puedo ir luego... Te puedo explicar todas las multas de la zona azul, te las puedo explicar, pero vamos, con perfección, ¿eh? O sea, por experiencia propia. Y, vale, entonces, hablando del tema del diagnóstico, volvemos a lo mismo, ¿no? El diagnóstico, sobre todo el cómo afecta, también a mí me parece muy interesante plantear el tema de cómo afecta un diagnóstico al paciente, porque
sí, vale, tú dices, vale, a mí me jode como profesional porque el paciente viene, bueno, viene sugestionado, ¿vale? Sí. Muchas veces. Y hay gente que, bueno, que te busca otra opción, otra opinión. Pero yo creo que también influye mucho el tema de cómo a una persona los múltiples diagnósticos y el cómo Pepe te dice Esto, lo esto, Juan te dice lo otro, el doctor no sé qué te dice tal, y cómo vas a 3, 4 profesionales, tú tienes algo que no sabes qué es, te duele algo, Incertidumbre. no lo tienes claro y tienes esa incertidumbre y los diferentes profesionales Pelean entre ellos. se pisan entre ellos. Quiero decir que al final es... Entonces yo creo que cómo puede afectar eso, eso también Bea nos podría ayudar mucho, Sí. cómo puede afectar eso al paciente con el dolor. Porque si estamos hablando de que el dolor no solamente es tisular, sino que tiene que ver con el contexto. No le afecta bien, eso desde luego. Es decir, Claro. El diagnóstico tiene un poder muy potente que es que... ¿Qué es un diagnóstico realmente? Un diagnóstico es una codificación del lenguaje, si me pongo muy nazi. Es decir, yo digo dolor lumbar mecánico... Y subjetiva. Y subjetiva. Voy a decir subjetiva, porque al final que yo llame dolor lumbar mecánico a un diagnóstico, me estoy ahorrando saliva y tiempo en describir lo mismo a otro profesional sanitario que tenemos en común qué significa lumbalgia mecánica, que es dolor en la parte baja, generalmente extensión, por la noche un componente inflamatorio, bla, 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 bla. Me ahorro toda una serie de características de síntomas que tiene un paciente. Tendinopatía lateral de codo. Generalmente dolor aquí, en el tendón, cuando hace la extensión, generalmente en tenistas. Al final nos ahorramos tiempo y saliva. Yo, mediante un diagnóstico y diciendo tendinopatía o lumbalgia mecánica o lumbalgia, la que sea, atrapamiento nervioso, sé exactamente los mecanismos que generan el dolor a ese paciente por dentro, porque ante una misma patología, las personas sienten dolores totalmente distintos, incluso habiendo gente que no siente dolor. Y eso viene determinado por mecanismos internos del cuerpo que seguramente sean distintos interusuario, aunque la patología sea la misma. Incluso diciendo que tiene los mismos síntomas y el mismo diagnóstico de atrapamiento médico, ¿alguien me puede asegurar que el atrapamiento nervioso entre esa persona sea exactamente el mismo? Porque hay variabilidad anatómica de axones. Hay gente que el nervio le gira, hay gente que tiene peroneo común y el tibial están más arriba, más abajo, la división. Entonces, aunque sea incluso en la misma vértebra, la misma protusión, el mismo atrapamiento, ¿quién me asegura que esa variabilidad anatómica no está ahí? Entonces, claro, cuando nosotros cogemos esa gran variedad que hay y la meto aquí en un saco, lo que estoy haciendo es codificar lenguaje. Me estoy ahorrando un montón de tiempo y me estoy, desde luego, comiendo cosas. Entonces, el diagnóstico tiene un gran poder que es que el paciente siente que sabe lo que el médico o el sanitario o aquella persona que le va a ayudar sabe lo que le pasa y, hostia, no soy el único al que le pasa, hay más gente. Porque cuando el médico te dice no sé lo que tienes, a ti el culo se te cierra. Entonces, el diagnóstico tiene un cierto componente beneficioso que es quitar la incertidumbre al paciente. Es decir, vale, ya ellos tienen un protocolo de actuación para quitarme esto, saben lo que están haciendo. Y esto viene, ¿por qué? Porque venimos de un modelo estructuralista donde todo el mundo ha crecido pensando que el dolor es así. Entonces, genera un efecto placebo, pero genera el efecto placebo de saber qué me pasa por todo el aprendizaje y experiencias previas que hemos tenido. En sentido de, yo me he criado en un contexto muy específico de que si me duele algo, hay algo que me pasa. Y cuando saben qué me pasa, me pueden ayudar. Vale, ¿y no es una capullada el diagnóstico? Un diagnóstico específico, concreto, sobre algo que me estoy tirando un triple seguramente, porque, bueno, pues puedes tener un dolor lumbar mecánico, pero tener un componente de tal, y yo te digo, vale, pues tienes una hernia. ¿Vale? Vamos a las hernias. Viene el médico, te mira tal, y dice, tienes una hernia. Y entonces, claro, vale, a corto plazo, a muy corto plazo es maravilloso, porque yo, genial, ya me has quitado la incertidumbre. Ahora bien, yo tengo Google. Ah, y empiezo. Yo voy a poner hernia discal lumbar y te va a decir signos clínicos, tal, parestesias, problemas tal, síndrome de cola de caballo. Y entonces, claro, ese diagnóstico a corto plazo de decir, vale, tengo esto, bien, ay, que tranquilo me quedo, de repente se me abre todo un abanico de, hostia, tengo esto, que me puede derivar en todo esto. Entonces, Nocebo, sí. claro, ahí está el punto, ¿no? De cómo de práctico realmente es un diagnóstico. Es una pregunta muy jodida, ¿eh? Es que es muy difícil. O sea, una pregunta de... Primero que todo, ¿el diagnóstico me ayuda a mejorar
mi práctica clínica? A mí me sirve. ¿O me sirve el diagnóstico? Mejor dicho, ¿un diagnóstico hace mejorar al paciente? En algunos casos sí, por efecto placebo, ¿sabe lo que me pasa? Y en otros no, porque a lo mejor crea un nocebo tan grande de, hostia, me voy a romper si me muevo, o incluso tú me has dicho esto, tú me has dicho esto, y son diagnósticos diferentes, nocebo. Entonces, ¿un diagnóstico ayuda al paciente? En algunos casos sí, en otros no. Es que aquí volvemos al contexto. Entonces, claro, de cada persona. Y luego, a mí como profesional, ¿me mejora mi praxis? Yo te pongo un ejemplo. Y me repito, estoy hablando en un caso muy específico de lumbalgias y tal. Hay afecciones en las que necesitamos una prueba de imagen y, desde luego, un diagnóstico médico. Por eso me he centrado tanto en el lumbar, porque estas rayadas creo que la lumbalgia es un ejemplo muy bueno. A mí me viene un tío diagnosticado de hernia con opresión de la raíz nerviosa del ciático, por ejemplo, ¿no? De uno de los niveles donde sale el ciático. Pero no tiene ningún síntoma de ciática. Eso pasa. Y luego me viene un tío sin ningún diagnóstico médico, le han hecho la reso, pero no tiene ninguna hernia, pero tiene síntomas de ciática. Tú, ante esos dos diagnósticos, ¿a quién le deprimes el nervio ciático? ¿Le haces un protocolo LTP? ¿A qué planteas aquí? O perdón. Al que tiene síntomas, aunque su diagnóstico diga que no está oprimido el nervio. Y tú actúas intentando silenciar un signo positivo del nervio. A ti el diagnóstico ahí te la ha sudado. Lo que más te ha contado son los síntomas del paciente. Entonces, hay un cierto porcentaje de pacientes en los que creo que le den un diagnóstico es más perjudicial, dependiendo del profesional sanitario que se lo haya dado, desde luego, que beneficioso para nuestra praxis. Yo creo que un punto interesante, y no lo hacemos, y bueno, yo lo voy a hacer seguramente, porque con mi negocio lo voy a meter, 100%, y es el tema de introducir al psicólogo durante el periodo de valoración del paciente. Hostia. Creo que es una opción muy interesante, porque si tú ves a un psicólogo y ese psicólogo te está viendo un poco ese nivel de preocupación, qué tipo de persona eres, analiza, porque a nosotros muchas cosas se nos escapan a nivel de aprendizaje de la mente del paciente, o sea, y de cómo esa persona interpreta el dolor y lo experimenta. Creo que un psicólogo tiene mucha más valía en ese aspecto. Sí, y desde luego más herramientas. Y creo que el de introducir el psicólogo dentro de este proceso de valoración y diagnóstico del paciente podría ser una opción muy buena en cuanto a decir, hostia, pues igual esta persona, por qué tipo de persona es, por qué nivel de preocupación suele tener, por qué tipo de lesión tiene, igual le vale más la pena decirle, Pepita, esto no es nada, esto es que tienes una tontería, y le cuentas un diagnóstico muy despreocupado, le puedes dar un diagnóstico muy despreocupado, muy superficial, en el que le digas, mira, nena, no tienes nada, y Pepita se vaya la mar de tranquila, porque si a Pepita le dices, madre mía, si es que mira, tienes los discos de L2, L3, los tienes deshidratados y empequeñecidos. El disco tal tienes una protusión, el no tienes una tal, pero no tienes ningún tipo de clínica. Y además Pepita es una mujer que es ultra mega preocupada, que tiene un hijo en paro, que su hija se acaba de divorciar y tiene 3 niños. Joder, que además Pepita, tío. Claro, quiero decir, o sea, es una persona, pero yo te pongo un caso, una mujer ultra preocupada, con un nivel de preocupación altísimo en la vida. Y tú a esa mujer le dices, tienes una hernia, esa mujer va a estar jodida. Entonces, igual un profesional que pueda ayudar en el diagnóstico a decir, vale, pues mira, un discurso más... Puede ir por aquí para hacer un discurso de este tipo. Tío, y eso es... O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero al final siempre me hago preguntas, ¿hasta qué punto el profesional sanitario decide la cantidad de información de su diagnóstico que le pasa al paciente? ¿Cuándo rompes, por ejemplo, la línea de la ética, de estar pegando de reduccionista o, ¿sabes?, a pesar de que consigas un efecto más beneficioso a ese paciente? ¿Entiendes? Es claro, es que son muchas preguntas alrededor, porque si tú eres mi colega, yo sé que tienes esto y estás jodido, pero si no te lo digo, tienes más porcentaje de mejora y yo te lo oculto, puede ser mala praxis profesional. Ya te estoy hablando de ocultar, ¿eh? No de dar un discurso... No hablo de ocultar. Claro, lo sé, por eso lo he remarcado, que sé que tú no, claro, pero... planteamos el tema de, tú obviamente no vas a ocultar nada. Claro, simplemente vas a dar algo... una superficialidad muy clara en su diagnóstico. Realmente es o sea, yo no hablo de mentir o de ocultar, sino de simplemente no profundizar en algo que realmente no está dando problemas. Correcto. Pero fíjate hasta dónde nos puede llevar. Es decir, hay gente que a lo mejor, si en su diagnóstico se le ocultan muchas cosas que por ética se las tienes que decir, a lo mejor mejoran. Un ejemplo de esto son los opioides, tío, por ejemplo. Los opioides, el fentanilo y todo esto que se genera en Estados Unidos, hay investigación donde tú generas una asociación de mejora de síntomas con X fármaco,
porque en todo fármaco y en todo tratamiento hay efecto placebo, ¿vale? Aunque tenga un componente activo. Entonces tú a una persona le das un opioide de la hostia, súper fuerte como es el fentanilo, y tienen un viaje que les quita el dolor. Tú eso, de vez en cuando le vas alternando una pastilla de azúcar de por medio y los pacientes tienen mejora, como si fuera el fentanilo, sin los efectos secundarios. Con efecto placebo. Con efecto placebo, porque el efecto placebo existe. No, ¿Vale? No está aquí, eso es innegable. existe. Y da síntomas positivos y negativos, como es el nocebo y el placebo. La cosa es, esto se podría hacer y mejorarían mucho a los pacientes quitando efectos secundarios en gente muy jodida, con efectos secundarios muy jodidos, mintiéndoles. Entonces, el comité de ética dice, no puedes mentir a un paciente porque esto es sanidad y esto es serio, es un tratamiento serio. Pero se podría conseguir un beneficio, ¿entiendes? Entonces, claro, la ética ahí Claro, está complicada. El tema ético es difícil porque es lo que tú planteas, ¿no? Al final, si yo te puedo decir, tómate estas pastillas que te van a venir de puta madre y son caramelitos mentolados. Claro, y sobre todo cuando le va bien al 80%, por ejemplo, de la gente, pero un 20% le has jodido la vida porque no le has dado un fármaco real. Difícil, Ahí también, porque aquí todas las vidas pesan lo mismo. Entonces, bueno, al final pienso que el diagnóstico, lo que te digo, depende mucho de la persona y del contexto de esa persona, porque al final cuando hablamos de la persona estamos hablando de ella y de su contexto, van juntos, son inherentes. Cómo se lo digas, cuánta información le des y demás, cae en el profesional sabiendo más o menos cómo le puede afectar. Y eso es ser un buen profesional clínico. Claro, al final no es el que más sepa, es el que mejor aplique, el que más relación genere con su paciente, tal, y al final eso te hace muy bueno. Y saber cómo explicarlo, y luego ya está el punto de la capacidad divulgativa que tú tengas con el paciente, porque ya no solamente el diagnóstico en sí mismo y el decir tienes esto, sino el que tú seas capaz de hablar con tu paciente, que sea tanto Pepita, mujer de 60 y tantos años, con hijo divorciado, con tal, nietos, como con Juan, deportista de 17 años, como con Antonio, deportista amateur de 36, y que tú sepas hablar con todos ellos, dándoles la información que ellos necesiten para mejorar. Y luego que tú tengas la capacidad también de generar esa adherencia al tratamiento para que esa persona mejore. Claro. Porque al final es un... Entonces, siempre nos ponemos en la tesitura de las putadas, ¿no? No es que el médico le ha dicho esto tal, pero aquí es súper fácil que un paciente mejore cuando le ha tocado un médico que dice, no, mira, tienes una hernia, pero esto no importa, porque me ha pasado, no pasa nada, haz ejercicio. Y, tío, mejoran en nada. ¿Por qué? Porque vienen pues, con el placebo por las nubes y... Pero claro, pero ahí no está mintiendo el médico. Tú tienes una hernia y eso es algo real. Pero el médico que te dice, tienes una hernia, pero... muévete lo justo, haz esto, tal, tal. O sea, muévete tal, conforme te vayas viendo. Luego, cuando llega a ti el paciente, te dice, bueno, el médico me ha dicho que tengo una hernia, pero que, bueno, que no hay ningún problema, ¿qué tal? Que puedo seguir, que puedo hacer Tienen más probabilidad de mejorar, y esa persona más rápido, seguramente vaya a mejorar más rápido o mejor que otra que le hayan la dado... persona que te diga al médico que no hagas deporte, porque solamente para romper la barrera de no es que el médico me ha dicho que no me mueva, ¡buah! No, y ya no solo eso, sino dos profesionales que supuestamente saben lo que hacen y tienen el mismo objetivo común de ayudarme, me están diciendo cosas totalmente contrarias. Aquí pasa algo, ¿sabes? Ya hay gato encerrado. Y el médico me ha dicho que no haga nada. Correcto. Hombre, van a hacerle más caso. Y el fisio me ha dicho que me mueva, pero si el médico me ha dicho que tal. O sea, una locura. Romper esa barrera es horrible. Una última cosa que me molaría decir del diagnóstico es que al final lo que es un diagnóstico y en relación a las terapias, con los diagnósticos de a una persona con lumbalgia mecánica le viene bien hacer una sentadilla, ¿no? Que hay papers de eso. Le viene bien un TENS en la parte de abajo de tal porque el 80% mejora, el 75, el 40, lo que quieras. Al final lo que pasa ahí es, cogemos gente que supuestamente tiene lo mismo, categorizadas bajo ese diagnóstico, y le aplicamos una terapia y vemos el porcentaje de mejora. Entonces, a raíz del porcentaje decimos, pues esto generalmente va bien. Y nosotros tiramos de esa información, decimos, paciente con estas características, diagnosticada de esto, por la estadística, me viene bien hacer el masaje, ponerle un TENS y luego ejercicio. Pero realmente que estén diagnosticados y que nosotros, o al menos en el paper, los metan bajo ese mismo saco. Uno, lo que he dicho antes, variabilidad anatómica. No sabemos si realmente esa persona tiene exactamente la misma patología. No sabemos a nivel interno si tienen exactamente los mismos mecanismos para que sientan los síntomas. Y tercero, cuando yo aplico una terapia, nadie me dice que es la terapia lo que ha hecho que mejore el paciente. Igual es la gestión, igual es simplemente... Es la suma, y al final es la suma de todo. Placebo, tío, su contexto es favorecedor, el médico le ha dicho lo que quiere escuchar y casualmente, y hay una cosa que es evolución natural de la enfermedad, también mejoran solos. Entonces,
Nadie nos dice, uno, que yo con el tratamiento que estoy metiendo sé exactamente lo que estoy haciendo y estoy incidiendo en los mecanismos del dolor necesarios para que esa persona deje de percibir dolor. Y dos, ¿qué pasa con la gente? Te estoy hablando de un 80% que va bien, pero ¿por qué el 20% no va? Eso es una clara confirmación de hay cosas que nos estamos comiendo y que no entendemos. Por eso no podemos ayudar a todo el mundo. Entonces, desde luego un diagnóstico puede ayudar o no, pero un diagnóstico no es la respuesta a todo y no implica que todos los que estemos tratando a un paciente diagnosticado sepamos lo que estamos haciendo. Por mucho que sepamos, ¿eh? Porque hay cosas que ni con todo el conocimiento del mundo se responde. Exactamente. Y ya me quedo tranquilo con el diagnóstico. Y hago así, dejo el micro Y me voy. y me voy. Gustavo, tío, brutal escucharte. Increíble, yo atesoro cada palabra que dices y... Muchas gracias. Encantado de estar aquí, tío. Yo encantado también de verte. Y nada, seguiremos pensando cositas y... Para si va próximos interesando, episodios. haremos cositas. Hasta aquí terminamos, ¿no? Hasta aquí terminamos. Un saludo, chicos.